pantalla. Bueno, comenzamos nuestra clase de hoy. Buenas tardes para todos. Cualquier pregunta que tengan, entonces anoten y al final de la exposición vamos a estar recibiendo sus preguntas y vamos a aclararlas. Así que esta parte sumamente importante para llevar a cabo su investigación de campo. Voy a comenzar mostrando la guía para el día de hoy. Directamente voy a pasar en la parte de cronograma para ver lo que tenemos planificado para el día de hoy. Bueno, la investigación de campo, como les dije, demostración. Voy a hacer una pequeña demostración cómo se elabora un instrumento de recolección de datos y hoy voy a empezar con la escala, que es uno de los instrumentos que se utiliza que más se utiliza para la recolección de datos de campo. Pero no es obligatorio, solamente si hay necesidad se puede aplicar entonces la escala. La escala normalmente se utiliza para medir la intensidad de un concepto o de un principio para valorar algo. Valorar de esa manera entonces podemos clasificar, podemos intensificar el valor de 1 al 5 normalmente se considera. El máximo valor que se da, entonces, sería la máxima intensidad, que es 5, y el mínimo de valor que se da a un concepto, a una clasificación, sería 1. Y así sucesivamente. Entonces, sería excelente, muy bueno, regular, malo, bueno. Normalmente se podría utilizar esto con algunos conceptos, por ejemplo, en una empresa se relacionaría con liderazgo, por ejemplo, que requerimos medir la intensidad, el valor del liderazgo de una empresa, por ejemplo, ¿verdad? Sería otro caso que se presentaría normalmente en la parte política, por ejemplo. Normalmente esta escala se utiliza para medir la intención de votos acerca de un determinado candidato, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, depende de la necesidad que tenemos en la investigación para utilizar la escala. Bueno, la base para poder hacer la observación de la realidad, entonces, sería la operacionalización. ¿Qué es la operacionalización? Mostramos acá la primera clase que habíamos mostrado. La operacionalización significa desglosar un aspecto general o un concepto de manera más específica, de tal manera que esos indicadores, que sería el desglose más pequeño, nos pueda servir para realizar la observación de campo. El ejemplo que le había dado de la primera vez era este ejemplo, la asistencia a clase. Nosotros, si tuviéramos que medir la asistencia a clase de ustedes en este tiempo virtual, deberíamos de buscar algunos indicadores para generar las evidencias. Decir solamente asistencia a clase sería muy complicado en este tiempo, ¿verdad? Esto se mediría, sería el primer desglose o la dimensión o la característica sería la participación en la clase virtual en el horario establecido. Ese sería su primer desglose y acá tenemos algunos indicadores, ¿verdad? El primer indicador que se muestra acá en este ejemplo sería ingresar a la videoconferencia. Es el caso que ustedes, cada uno de ustedes ingresan con la invitación o porque están registrados, ingresan a la videoconferencia. Desde el momento que ingresan, entonces ya se genera una evidencia. Yo puedo, a través de la grabación, entonces yo puedo notar que alguien de esa cuenta ingresó en la videoconferencia, en el aula, en la reunión. Pero eso sería un poco, ese indicador solo sería un poco débil, no genera tanta evidencia. Entonces acá tenemos la segunda evidencia que se podía complementar a la primera. La primera evidencia entonces ya es ingresar. La segunda evidencia sería escribir su nombre y apellido en el chat del Google Meet, que es la aplicación que nosotros estamos utilizando. Otra evidencia que podemos generar es habilitar la cámara cada uno o al azar
se podría habilitar la cámara y emitir una opinión. Estos son los indicadores. De estos indicadores estamos hablando cuando vamos a observar la realidad. De la variable que sería asistencia de clase, sería un concepto nada más, ¿verdad? Pero los indicadores ya son elementos que nos serviría para hacer la observación de campo. ¿Cuáles son los instrumentos o qué instrumento se utilizaría para generar esta evidencia? El instrumento sería acá entonces la aplicación. Estamos hablando de la tecnología. La aplicación del Google Suite sería el Google Meet. El Google Meet sería la aplicación que se utiliza como instrumento. Y la técnica de recolección de datos sería la grabación de la reunión, que también la misma aplicación ofrece para que queden estas evidencias. A partir de esta grabación, entonces nosotros podemos dejar estas tres evidencias y con estas evidencias nosotros podemos sustentar la idea de la asistencia de clase de cada uno de ustedes. Así funciona la operacionalización. Voy a mostrar una operacionalización que está basada ya en varias variables. En este caso, estoy mostrando un ejercicio anterior que sería sobre clima organizacional, que sería una de las variables, satisfacción laboral, y luego tenemos como tercera variable clima organizacional y satisfacción laboral. Sería esto ya la combinación de ambos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarle a ustedes acá? Lo que quiero mostrarles es que voy a levantar un material más para mostrarles a ustedes acá en el esquema. Acá en el esquema a través de este esquema voy a mostrar que esta operacionalización que ustedes están viendo acá sería una bisagra entre la parte conceptual que venimos realizando en la investigación y la parte práctica, que sería la investigación de campo. La parte conceptual de la investigación o el trabajo en escritorio sería la elaboración o la formulación del título que contiene el propósito de la población a ser investigada. Luego el planteamiento, la justificación, la formulación de preguntas objetivos, la elaboración del marco teórico, la metodología. Y el punto 6 en este esquema ya sería la investigación de campo. Para poder realizar la investigación de campo, entonces iniciamos con la elaboración y validación de instrumentos. La validación de instrumentos en la próxima clase ya yo les estaría mostrando cómo se puede básicamente validar un instrumento. Bueno, pero para elaborar el instrumento de recolección de datos, entonces yo le puse acá como una bisagra, sería algo que sostiene entre el planteamiento teórico y la parte práctica, que sería la observación de la realidad. Entonces depende mucho de la operacionalización. Las variables, en el caso de ustedes, para los fines de operacionalización, yo les recomiendo que utilicen directamente cada uno de los objetivos. Si tiene 3 objetivos, entonces cada uno de los objetivos serían las variables. Entonces, si las variables o los objetivos depende si necesita dimensiones o necesita características, ir desglosando paso a paso hasta llegar a los indicadores. Los indicadores, entonces, serían los elementos más pequeños ya como para utilizar para la observación de la realidad. Entonces, a partir de estos indicadores, ya podemos hacer la elaboración del instrumento que nos va a ayudar para la recolección de datos. Luego, cada instrumento vuelve a trabajar con una técnica para recolección de datos. El instrumento, entonces, es el elemento que utilizamos para la recolección, pero la parte práctica, la aplicación de ese instrumento, entonces vuelve a utilizar una técnica. Vamos a mostrar eso en acá tengo un ejemplo, acá está. Bueno, acá les muestro, básicamente hay 2 instrumentos, de hecho hay más instrumentos, por ejemplo, el inventario también es un instrumento que se utiliza para la parte de test psicológica y demás cosas, pero nosotros en este caso no se utiliza tanto en economía, así que nosotros en contabilidad tampoco no vamos a entrar en eso, pero también es un instrumento utilizado, el inventario. Pero lo más utilizado que nosotros podíamos utilizar para la observación de campo sería la escala y el cuestionario, sería en este caso. La técnica de recolección de datos, entonces, es el elemento que va a trabajar con el instrumento, ¿verdad? Una escala, entonces, directamente trabaja con la encuesta.
Esta escala es lo que yo hoy entonces le voy a mostrar, le voy a hacer una demostración cómo se elabora una escala para la recolección de datos. El cuestionario también puede trabajar con una encuesta o con una entrevista directamente. Luego tenemos otras técnicas para recoger datos, por ejemplo, la recopilación documental. La recopilación documental se utilizaría, muchos de ustedes estarían utilizando, recopilando estos documentos, serían, por ejemplo, para medir la gestión, el proceso en una empresa, en el caso de auditoría. Entonces, todos ellos necesitan recopilar datos, documentos para poder analizarlas y ver si la gestión está bien, es eficiente, no es eficiente y demás cosas. Entonces, muchos de ustedes utilizarían la recopilación documental para poder hacer el análisis. En ese caso, se refiere a una población objeto, sería recolección de documentos. Se podría utilizar también como técnicas observación directa. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si yo quiero observar el desempeño de un alumno en su defensa de trabajo final de grado, entonces yo tengo una ficha de observación y voy punteando de esa manera puedo hacer la observación directa en una exposición, por ejemplo, ¿verdad? Experimento también sería una técnica de recolección de datos. Normalmente cuando la investigación es experimental, entonces la recolección de datos también sería a través de experimentos. Entonces esto se estimula intencionalmente algunos indicadores y se recogen los datos. Otro de las técnicas para recoger datos sería, por ejemplo, grupos focos, recoger datos a través de grupos particulares, especiales. Se puede utilizar entonces esta técnica también para recoger datos. También test. El test normalmente se utiliza para test psicológico, test o alguna otra utilidad que pueda tener el test. Fotografías y grabación. Justamente el caso de grabación es el ejemplo anterior que yo le había mostrado, en este caso de la asistencia a las clases virtuales. También, por ejemplo, en ese caso se estaría utilizando la grabación. Y hay otras técnicas también de acuerdo a la necesidad, pero estos son los más conocidos, ¿verdad? Entonces, el día de hoy nosotros vamos a estar utilizando, yo le voy a estar demostrando cómo se elabora una escala. No siempre ustedes, no es que ustedes van a adaptar el instrumento y la técnica a su trabajo, sino ustedes van a ver el trabajo, qué observación necesita realizar y van a elegir el instrumento o la técnica. El instrumento que más se adapta, si es cuestionario o directamente se puede hacer recopilación documental, lo que necesiten ustedes. No siempre, entonces no es que vamos a adaptar el instrumento y la técnica a nuestro trabajo, sino es de acuerdo a la necesidad. Bueno, ¿qué tal? Estamos avanzando hasta ahí, ¿se entienden? ¿Están viendo bien, entendiendo lo que estoy introduciendo ahora? ¿Alguien si me puede dar un comprendido ahí entre ustedes? ¿Estamos bien? Tengo 57 Y alumnos, profe, 120. Es decir, Se que ve bien, profe, o sea, se entiende. se entiende bien, bueno, perfecto. Entonces, sí, después vamos a tener la grabación y vamos a tener la posibilidad de ingresar en el canal de YouTube también a partir de hoy, ya para poder ver las clases que estamos dando con ustedes. Así que van a tener varias opciones. Continuamos. Continuamos entonces, voy a pasar directamente ya a mostrarles a ustedes. Vamos a suponer, esta es una operacionalización ya realizada anteriormente para otra investigación, pero lo que quiero aprovechar para mostrarles a ustedes es cómo se desarrolla la operacionalización de variables, cómo se elabora el instrumento a partir de la operacionalización de la variable. Bueno, entonces la variable que vamos a tratar ahora como ejemplo es el clima organizacional. Clima organizacional, entonces, ¿qué es clima organizacional? Entonces, eso ustedes tienen que, si esta es la variable, tiene que estar en el marco conceptual. Justamente acá en el marco conceptual están las definiciones de clima organizacional. De esa manera, entonces, también el marco conceptual interactúa y se relaciona directamente
con la operacionalización. Las variables tienen que estar muy bien definidas en el marco conceptual. También cada uno de sus dimensiones y sus indicadores tiene que estar definido en el marco conceptual. Por ejemplo, acá ya empiezan las dimensiones de esta variable clima organizacional. Sus dimensiones son el liderazgo, la responsabilidad, la claridad, la apertura, la motivación, la recompensa, la supervisión, la interacción social. Estas dimensiones corresponderían a clima organizacional. Entonces, cada una de estas dimensiones, vuelve a tener sus propios indicadores. En el color rosado que le estoy mostrando acá, corresponde entonces estos indicadores corresponden a la dimensión liderazgo. Entonces, ¿cuántos indicadores estoy levantando acá? Estos indicadores se levantan en base al marco conceptual. De acuerdo a los conceptos que se leen, entonces se van levantando los indicadores. Dice, según estos conceptos que se han levantado, que uno de los indicadores del liderazgo sería tener un sueño, o sea que el líder tiene un sueño. El líder transmite una idea clara a su empresa. El líder toma iniciativa para hacer algo, para enfrentar un hecho. Sabe qué hacer ante la ocurrencia de un hecho. El líder sabe qué hacer ante la ocurrencia de un hecho. El líder conduce con su ejemplo. Estos indicadores, entonces, lo que vamos a verificar en la realidad para poder observar una parte de la realidad que sería clima organizacional y sería una parte en realidad porque sería el liderazgo, una parte de las dimensiones. Luego vamos a seguir observando la responsabilidad, la claridad, la apertura, motivación, todo esto. Entonces hay que ver qué técnicas se puede utilizar, se puede seguir utilizando la escala o se puede combinar los instrumentos. Bueno, y la escala que se va a utilizar entonces tiene una intensidad que ya les había mencionado. Excelente, muy bueno, bueno, regular y malo. Esto normalmente cuando elaboramos el instrumento se señala con números. A partir del 5 sería excelente, 5 y baja hasta 1 que sería malo. Bueno, acá el tipo de variable. Esto en la siguiente clase voy a tener una pequeña clase para mostrarle a ustedes las variables. La variable puede ser subjetiva o puede ser objetiva. Las variables objetivas son normalmente las variables que son numéricas, que se pueden medir directamente con un instrumento mecánico. Y las variables subjetivas normalmente suelen ser variables que solamente se pueden medir con documentos. En este caso sería la escala, sería un documento, instrumentos cuestionarios, también sería una variable subjetiva, son instrumentos que se utilizan, son instrumentos documentales. Bueno, en relación al tipo de variable, que puede ser objetiva o subjetiva. La misma variable, o pueden llamarlo ustedes el mismo indicador, puede ser categórica o puede ser numérica. Si se trata de una variable numérica, entonces se trata de un número entero o número continuo. Entonces la variable numérica puede ser entera o continua. Por ejemplo, nuestra edad. Si yo tengo 30 años, entonces es una variable numérica discreta. Discreta es cuando el número es entero. Y la variable, si es numérica continua, entonces es cuando necesita utilizar el decimal. Asimismo, por ejemplo, en este caso de liderazgo no es una variable numérica, el tipo de variable puede ser categórica nominal si no necesito clasificar o no tiene jerarquía. Por ejemplo, si yo voy a clasificar niveles de conocimiento, malo, bueno, regular, entonces en ese caso es categórica ordinal. ¿Por qué? Muy bueno es mayor a bueno, así sucesivamente. Entonces tiene categoría. La categórica ordinal, entonces, es cuando necesita orden. Y la categórica nominal es cuando no necesita orden. Para la próxima clase, entonces, vamos a profundizar un poco más el tipo de variables que nosotros podemos utilizar. Siempre es importante colocar qué tipo de variable, porque en el momento de analizar
estos datos tenemos que saber si proviene de una variable categórica ordinal que necesita una jerarquía o nominal que no necesita jerarquía, o se trata de una variable continua discreta o una variable, vamos a decir, numérica continua o numérica discreta. Muy bien, entonces, en este caso, el instrumento sería la escala de Likert y su técnica sería la encuesta. Sería la encuesta para poder recoger los datos. Acá entonces terminamos los elementos de la operacionalización y vamos a mostrar ya directamente cómo se elabora el instrumento, en este caso la escala. La próxima clase vamos a mostrar cómo se elabora el instrumento de recolección de datos. Bueno, voy a pasar directamente, entonces, lo que les dije anteriormente, cada uno de estos elementos, estas dimensiones y estos indicadores tienen que estar claramente definidos en el marco conceptual. Tienen que estar definidos, los conceptos, los indicadores, todo. ¿Por qué? Porque cuando en el momento que yo tengo los resultados de la realidad observada, yo tengo que volver al marco conceptual para poder comparar y para poder contrastar los resultados para la interpretación. Para poder interpretar los resultados, yo tengo que comparar los datos reales con los conceptos que se encuentran acá en el marco conceptual. Muy bien. Entonces voy a pasar directamente a la elaboración. Si yo voy a elaborar, si yo voy a dirigirme a una empresa para la recolección de datos, lo mínimo que tengo que hacer entonces es una nota dirigida al gerente o al director de la empresa para solicitar permiso para la recolección de datos. Entonces, de hecho que seguramente previamente ustedes ya tienen que tener el permiso para realizar la investigación. Y acá, en este momento de la recolección de datos, entonces normalmente se envía se elabora una nota y se envía al dueño, al gerente, entonces para poder efectuar la recolección de datos. Bueno, ahora comenzamos a elaborar la recolección de datos. El instrumento es, entonces, la escala y la técnica de recolección de datos sería la encuesta para este caso. El indicador, entonces, el indicador que vamos a medir sería el liderazgo. Como ya le mostré anteriormente, entonces el liderazgo se va a medir como parte de la observación de la realidad. Bueno, primera pregunta. En la escala, las preguntas se pueden hacer de dos maneras. Se pueden plantear en forma afirmativa, como yo les voy a mostrar aquí en la primera pregunta, la pregunta número 1, o también se puede plantear en forma negativa. De la manera que se plantea, si se plantea en forma afirmativa, entonces también se considera la intensidad o los puntajes de acuerdo a la percepción de cada uno de los encuestados. Bueno, ¿de dónde sale la primera pregunta? ¿Con qué relaciono la primera pregunta? Perfecto, la primera pregunta entonces se relaciona con el primer indicador, tener un sueño. Ese es mi primer indicador. No necesariamente se elabora una sola pregunta para la elaboración tanto del cuestionario como de la escala en este caso. Se puede elaborar más de una pregunta relacionada a un solo indicador. En este caso, nosotros vamos a elaborar una sola pregunta. Bueno, la primera pregunta entonces está relacionada directamente con el indicador. Dice, los líderes de la organización, estamos hablando de una empresa, estamos viendo el liderazgo en una empresa, de la organización cumplen un sueño a través del trabajo que realizan. Bueno, este es el planteamiento que se hace entonces al encuestado en forma afirmativa. Si el encuestado, esta es la manera de responder, si el encuestado está totalmente de acuerdo con esta afirmación, entonces la intensidad, el puntaje, de acuerdo a la percepción, sería el máximo, sería 5. Y si dice de acuerdo, sería 4. Si dice ni de acuerdo ni en desacuerdo, sería 3. En desacuerdo sería 2. Y totalmente en desacuerdo significa que está totalmente en desacuerdo con esta afirmación. Entonces el puntaje sería 1.
Entonces, básicamente, los puntajes van de 1 al 20, sería malo, del 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80 y de 80 a 100 sería excelente. Muy bien, esa es la intensidad que se va a medir entonces de acuerdo a este planteamiento. Ese mismo planteamiento se puede también formular en forma negativa. Va acá la pregunta, dice, los líderes de la organización no cumplen ningún sueño a través del trabajo que realizan. Siempre este planteamiento va direccionado o va en función al primer indicador que está en la operacionalización. Entonces, si el encuestado dice que está totalmente de acuerdo que los líderes de la organización no cumplen ningún sueño, entonces sería el puntaje mínimo, si está totalmente de acuerdo. Entonces acá tendría un puntaje de 1, porque está de acuerdo con esta negación. De acuerdo sería 2, ni de acuerdo sería 3. En desacuerdo sería que el encuestado no está de acuerdo con esta negación. Significa que hay un buen liderazgo, entonces en desacuerdo sería 4, totalmente en desacuerdo sería el puntaje 5. Después, cuando lleguemos a análisis de datos, también vamos a darle puntos a estos conceptos y vamos a analizar de acuerdo a una escala, justamente de acuerdo a la escala de Likert. Pregunta número 2. La pregunta número 2 entonces ya va direccionada directamente al indicador número 2. El indicador número 2, vamos a ver acá que es transmite, o sea que los gerentes de la empresa transmiten una idea clara. Transmiten una idea clara, entonces vamos a formular una pregunta sobre los líderes de la organización transmiten una idea clara a sus subordinados en forma afirmativa. Totalmente de acuerdo. Si el encuestado está totalmente de acuerdo con esta afirmación, entonces el puntaje para ese encuestado sería, el puntaje máximo sería en este caso 5. De acuerdo sería 4, ni de acuerdo sería 3. En desacuerdo significa que no está de acuerdo con esta afirmación, serían 2 y totalmente en desacuerdo sería 1. Esa misma afirmación podemos, así como el anterior, podemos plantearlo de manera negativa. Dice, los líderes de la organización no transmiten una idea clara a sus subordinados, o sería a sus colaboradores también, como quieran llamarlos. Si está totalmente de acuerdo con esta negación, entonces el puntaje sería 1 en este caso, ¿verdad? Y coincide con el orden de la respuesta. El segundo caso sería 2, 3 y totalmente en desacuerdo significa que está en desacuerdo con esta negación y entonces 4 y 5. La pregunta número 3 o la afirmación en este caso número 3 coincidiría o tendría que coincidir con el tercer indicador. En este caso dice el tercer indicador de liderazgo, toma iniciativa para hacer algo. Toma iniciativa para hacer algo, la tercera pregunta. Entonces se formula de esta manera. Los líderes de la organización toman iniciativas para emprender lo que es importante para la institución o para la empresa. Si el encuestado está totalmente de acuerdo con esta afirmación, el puntaje acá sería el máximo 5. De acuerdo 4, ni de acuerdo 3. En desacuerdo sería no está de acuerdo con esta afirmación, serían 2. Totalmente en desacuerdo sería 1. Y esa misma pregunta entonces lo pasamos en forma negativa, planteamos en forma negativa, los líderes de la empresa no toman iniciativa para emprender lo que es importante para la empresa o para la institución. Si con esa negación está totalmente de acuerdo el encuestado, entonces el puntaje sería 1, de acuerdo sería 2, ni de acuerdo, en desacuerdo serían 4, totalmente en desacuerdo, está en desacuerdo con esa negación sería 5. Luego viene el planteamiento número 4. Básicamente, este planteamiento número 4 dice, los líderes de la organización saben qué hacer ante un hecho que ocurre en su empresa, en su organización. Básicamente, la pregunta número 4, según lo que estamos diciendo, tiene que coincidir con el indicador número 4 de esta operacionalización, específicamente la dimensión liderazgo. Entonces, el indicador número 4 dice saber qué hacer ante un hecho. Perfecto. Pregunta número 4.
Entonces, pregunta número 4. Acá estamos ante la pregunta, ante el planteamiento número 4 sería: los líderes de la organización saben qué hacer ante un hecho que ocurre en su empresa. Si el encuestado está totalmente en acuerdo con esta afirmación, entonces sería la nota máxima, o la intensidad sería el máximo, sería 5. De acuerdo sería 4, ni de acuerdo sería 3. En desacuerdo, está en desacuerdo con esta afirmación, su nota sería 2. Totalmente en desacuerdo sería 1. Entonces ahí estamos teniendo. Esta misma pregunta lo vamos a hacer en forma negativa. Los líderes de la organización no saben qué hacer ante un hecho que ocurre en la empresa. Si está totalmente de acuerdo con esta negación, entonces el puntaje sería 1. De acuerdo serían 2. Ni de acuerdo serían 3. En desacuerdo, está en desacuerdo con esta negación, sería 4. Totalmente en desacuerdo con esta negación sería 5. El planteamiento número 5, la forma afirmativa: los líderes conducen la organización con su ejemplo. Básicamente esta pregunta 5, de acuerdo a lo que estamos diciendo, debería coincidir con el indicador número 5. Dice: aquel que conduce con su ejemplo, sería el indicador número 5 de la variable liderazgo. Sería la dimensión en este caso. Bueno, el planteamiento número 5 sería entonces de esta manera: los líderes conducen la organización con su ejemplo. Si el encuestado o el colaborador que está respondiendo a esta encuesta dice está totalmente de acuerdo que los líderes conducen la organización con su ejemplo, entonces sería la nota 5, la máxima intensidad. De acuerdo sería 4, ni de acuerdo sería 3. En desacuerdo significa que está en desacuerdo con esta afirmación, serían 2, y totalmente en desacuerdo serían 1. Una calificación la más baja. Esa misma afirmación, entonces nosotros podemos plantearlos en forma negativa: los líderes no conducen la organización con su ejemplo. Totalmente de acuerdo. Si está totalmente de acuerdo con esta negación, el puntaje sería 1. Está de acuerdo serían 2, ni de acuerdo serían 3. En desacuerdo con esta negación sería 4, y totalmente en desacuerdo sería 5. De esta manera, entonces, nosotros estamos estamos elaborando la escala como un instrumento de recolección de datos en el caso de que sea necesario la utilización de una escala para medir la intensidad de un concepto, de un indicador, de una variable, si necesitamos hacer uso de este instrumento. Bueno, posteriormente, entonces, cada puntaje, los puntajes que han dado cada uno de estos encuestados, se va a sumar, y yo le voy a estar mostrando la parte de análisis de datos, le voy a estar mostrando cómo se analiza los datos y obtener un resultado en base a la escala. La próxima clase yo le estaría mostrando entonces cómo elaborar un cuestionario a partir de las variables, a partir de los indicadores, de los mismos indicadores que se utilizan entonces para en la operacionalización de variables. De esta manera, entonces, ven ustedes que la operacionalización es muy importante para la elaboración del instrumento. Si ustedes van a utilizar como técnica recopilación de documentos, por ejemplo, para verificar la gestión de una empresa, o para verificar la parte de auditoría, entonces lo que ustedes tienen que hacer es realizar una lista de los documentos que forman parte de esa gestión, y posteriormente van a analizar. Entonces, de acuerdo a la técnica que se va a utilizar, entonces, de acuerdo al instrumento o a la técnica que se utiliza, entonces uno va a realizar lo que necesita. Si va a utilizar como técnica una observación directa, entonces lo que hay que hacer es una lista de chequeo. ¿Qué se va a observar? Lo que les decía yo: si ustedes están haciendo la defensa de su trabajo final de grado, entonces hay una lista de chequeo que los profesores, los miembros del tribunal, tienen que ir chequeando para darle una calificación, para evaluar su desempeño. Entonces la observación directa es evaluar el desempeño normalmente
de algo, de alguien. Cuando se hace experimentos, entonces normalmente también se hace una lista de chequeo de lo que se va experimentando. Cuando se hace grupo de foco, entonces normalmente esto también se puede hacer a través de un cuestionario o, eh, o puede ser también sin cuestionario, pero normalmente esto trabaja a través de un cuestionario, el grupo foco también. Cuando se hace un test, entonces normalmente trabaja con una encuesta. El test entonces también trabaja con un cuestionario y se hace una encuesta o también una entrevista. El test. Fotografía entonces es a través de una máquina fotográfica y la grabación entonces a través de una aplicación o directamente también se puede grabar a través de un equipo, a través de un equipamiento. Entonces, de esa manera funciona la elaboración. ¿Para qué yo estoy mostrándole a ustedes para qué le estoy mostrando a ustedes la elaboración de este instrumento? Le estoy mostrando la elaboración de este instrumento porque en el punto 8 van a seleccionar una técnica que va a trabajar con este instrumento y en el punto 9 ustedes tienen que aplicar esta técnica para hacer la recolección de datos. Una vez que se tiene el instrumento, entonces lo que se hace en la realidad, de acuerdo al límite establecido, de acuerdo a la población establecida, ya sea sujeto o objeto, entonces se hace la recolección de datos y posteriormente se tabula eso, se organiza esos datos y se hace el análisis de esos datos. Una vez que yo tengo el análisis de los datos, lo que yo logro es el resultado de la observación de la realidad. Una vez que yo tengo los resultados, entonces se hace la interpretación de esos resultados. La interpretación de esos resultados, entonces se hace confrontando estos resultados obtenidos en la realidad con la parte conceptual. Para eso entonces se han desarrollado la parte marco teórico, la parte marco conceptual. Se confronta eso y sale la interpretación. Cada una de las interpretaciones que se realiza en cada indicador sería ya parte de la conclusión. La conclusión normalmente se realiza por objetivo. Cada uno de los objetivos entonces arroja una conclusión determinada. Y así sucesivamente. Muy bien, espero que hayan entendido esta explicación. Bueno, ahora les pregunto, en primer lugar, si qué tal entendimos, qué tal el proceso. A partir de ahora usted tiene que aplicar, tiene que elaborar su instrumento y si tienen alguna pregunta, entonces a partir de ahora voy a recibir sus preguntas. Si necesitan que les vuelva a mostrar alguna parte de lo que les estuve demostrando, entonces estoy a su disposición, ¿no? A ver, profe, Evelyn, ¿entendiste vos? Sí, profe, todo Ah, claro. todo claro. Vamos a ver si los chicos, estos ni Profesor, hablan ni... Roberto, a ver, Roberto, a ver. una Sí, consulta. sí. En la muestra que tengamos nosotros, Sí, sobre una muestra de 20 personas, digamos, ¿verdad? sí, Usted nos va a explicar después cómo hacemos esa escala, porque van a tener diferentes respuestas, las 5, o sea, en los 5 puntos van a tener diferentes respuestas. Y yo no sé si vamos a hacer por promedio o por estadística, no sé cómo va a ser para un solo resultado. No sé si me entendió la pregunta. sí, sí, sí. Bueno, gracias, Roberto, por excelente tu pregunta para aclarar. En realidad, lo que estoy mostrando les ahora es cómo elaborar el instrumento, ¿verdad? Cómo elaborar el instrumento, pero posteriormente yo le voy a mostrar cómo analizar los resultados de la aplicación. Lo que vamos a hacer nosotros después, la población y la muestra se calcula en forma separada. Yo ya tengo una población, si es que es una población sujeto, ya tengo la muestra a quién le voy a aplicar, ¿verdad? Entonces, este instrumento que yo le estoy mostrando se aplica a la muestra. Por supuesto, si hay 20 personas, entonces se analiza uno a uno, se integra los resultados y luego se analiza y se obtienen los resultados. Eso yo voy a mostrar en la parte de análisis de datos, ¿verdad? O sea que yo ahora no le quiero confundir, entonces solamente le mostré
la parte de elaboración de esta escala, ¿verdad? Solamente van a utilizar ustedes si necesitan también, ¿verdad? Porque la mayoría de ustedes seguramente van a utilizar cuestionarios. Pero no solamente nosotros vamos a aprender porque vamos a utilizar, sino porque se va a quedar como un conocimiento dentro de esta materia de cómo elaborar y en qué caso utilizar la escala. Los resultados yo le voy a, Roberto, voy a mostrar cómo se analiza después, ¿verdad? Porque en realidad lo que se hace el análisis es se suman las cinco respuestas, por ejemplo, si es que le voy a mostrar más o menos ahora, básicamente 1, 2, 3, 4, 5. Le voy a pintar, pero en realidad le voy a explicar mucho mejor eso cuando hacemos análisis de datos. Pero te voy a adelantar para que veas cómo, cómo se analizan esto, ¿verdad? Esto sería excelente, esto sería muy bueno, esto sería bueno, esto sería regular y esto sería malo. Bueno, que, vamos a suponer que la primera pregunta al primer encuestado dijo que está totalmente de acuerdo, entonces puso la nota 5. Entonces, estamos ante, esto es 5, esto es 4, esto es 3, esto 2 y esto 1. Bueno, entonces el primer encuestado, acá vamos a poner el primer encuestado, entonces su respuesta a la primera pregunta sería 5. Bueno, la segunda pregunta del primer encuestado, su respuesta, estas serían las preguntas. Voy a ir hasta 5 preguntas. Estamos ante un solo encuestado y 5 preguntas. Ahí está. 5 preguntas. Entonces, la segunda pregunta fue 4, la tercera pregunta nuevamente 5, la cuarta pregunta nuevamente 5 y la quinta pregunta 5. ¿Cómo se analiza el resultado? Acá hay un solo encuestado. Acá hay un encuestado. Si no están viendo muy bien, voy a agrandar un poquitito más para que puedan ver. Ahí, para que puedan ver. Ahí está. Bueno, estoy haciendo un análisis. Un encuestado. Entonces, cómo se hace esto? Lo que se hace es, vamos a sumar todo. Vamos a sumar el puntaje. Ahí está. Vamos a sumar. Sería, acá hizo 20, acá hizo 4. Acá es 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bueno, entonces la suma de esto sería 24. Muy bien. Entonces, cómo se analiza esto, ¿verdad? Esto se analiza de la siguiente manera. Si sobre esta línea, le voy a mostrar una línea. Sobre esta línea, entonces, sobre esta línea que le estoy mostrando, perdón, el análisis. De hecho, vamos a volver a analizar esto. Vamos a volver a analizar. Bueno, sobre esta línea, el que hizo el encuestado, si toda su respuesta hubiese sido 1 o malo, sería 5 la respuesta. Entonces, el mínimo de puntaje sería 5. El mínimo de puntaje sería 5 o sería malo. Y el máximo de puntaje sería 25, que sería las 5 preguntas 5. Eso sería, entonces, si es 25, si es del 5 al 25, entonces el medio, esto es la manera de analizar, es la manera de analizar, le estoy mostrando. Entonces, la mitad sería del 5 al 25, la mitad sería más o menos 12,5. Sería, bueno, acá sería la mitad, más o menos, esto sería 12,5 más o menos.
12,5, la mitad, ¿verdad? Entonces, la respuesta de este encuestado llegó a 24. Entonces, 24, ¿dónde está? 24 está muy próximo a 25, ¿verdad? Entonces, 24 está 24. El puntaje de ahí está, el puntaje de este encuestado está en 24. Entonces, 24 acá en el punto, en el primer punto sería malo. Acá sería regular. Acá sería bueno. Acá sería muy bueno. Y acá sería excelente. Entonces sería excelente. ¿Entienden? Bueno, entonces la escala sería malo desde el 5 más o menos hasta el 6 7 sería del 0 al 5 malo, regular, bueno, muy bueno, excelente. Entonces, el puntaje que hizo este encuestado, entonces sería 24, y 24 cae dentro de lo que es excelente. Entonces, el concepto que tiene este encuestado sobre el liderazgo de la empresa se puede concluir que es excelente. ¿Entienden? Excelente. Entonces, ese sería el resultado para un encuestado. Ahora, si tenemos más encuestados, lo único que se hace es se multiplica por la cantidad de puntaje y se va obteniendo de esa manera, de acuerdo a dónde cae la sumatoria. Entonces se va a determinar si es bueno, es regular, es malo. Se puede sacar en porcentaje también. Bueno, básicamente esta es la forma de analizar la escala de Likert. Lo demás, el cuestionario normalmente se analiza con herramientas estadísticas, pero la escala de Likert justamente se analiza sobre esta línea, sobre esta escala justamente de 1 al 5. No sé si más o menos me entendiste, Roberto, pero después vamos a mejorar eso, porque esto yo improvisé nada más. Voy a mejorar para la próxima cuando lleguemos a la clase de análisis de datos. Positivo, profesor, positivo. Sí. Entendí muy bien. Gracias. Perfecto. Esa es la manera de analizar entonces la escala de Likert. Bueno, perfecto. A ver, ¿alguna otra pregunta en relación a nuestra clase de esta noche? De lo que estuvimos viendo acá. Cualquier pregunta que se relaciona con su trabajo, con lo que no entendió, algo que se quedó con alguna curiosidad. ¿No? Ay, qué bueno, che. Si no hay ninguna pregunta, entonces podemos ir cerrando nuestras clases. Pero si hay más preguntas, entonces quedamos con ustedes. A ver, ¿algunas preguntas? ¿Me escuchan? Héctor, ¿qué tal, Héctor? ¿Entendiste todo? Hola, hola, profe. ¿Qué Ajá. tal? Sí, bien, No, bien. y qué bueno. No, y a medida que vayamos haciendo, justamente creería que van a saltar nuestras dudas y todo eso, ¿verdad? Pero bastante bien la explicación y vamos a hacerle el seguimiento con el video que va a levantar también. El video, sí. Perfecto. Entonces Ah, acá tenemos como una opción nada más, ¿verdad? No siempre vamos a utilizar la escala como instrumento para la recolección de datos, pero en algún momento vamos a necesitar aplicar la escala, entonces tenemos esta herramienta y sabemos cómo elaborar y aplicar. Luego también le voy a mostrar cómo se analizan los datos que arrojan la aplicación de esta escala, ¿verdad? Esto entonces sería una opción. Luego, la próxima clase vamos a tener con ustedes, entonces voy a mostrarles cómo se elabora el cuestionario como instrumento de recolección de datos, ¿verdad? Pero como ven ustedes, la base fundamental para la elaboración del instrumento sería la operacionalización de variables. Por eso es que yo de un principio insistí mucho con ustedes acerca de la operacionalización. Los indicadores son fundamentales para hacer la medición de la porción de la realidad que nosotros básicamente en el inicio, en el título, formulamos como propósito. Entonces, es fundamental para realizar la medición de esa porción de la realidad, entonces llegar a los indicadores. Los indicadores son los elementos que me van a ayudar
para poder hacer la medición. Bueno. ¿Preguntas? Bueno, les recuerdo también que tenemos un foro. El foro, entonces, justamente se trata de la operacionalización de variables a partir de un video que ustedes van a observar y van a contestar algunas preguntas, ¿vale? 5 puntos. Dejo esta semana como una tarea para realizar, entonces, para contestar, participar en ese foro. Y de esa manera también van sumando ustedes, van sumando su puntaje para la segunda parcial. Si es que algunos de ustedes no llegan a participar, por ejemplo, en el foro durante la semana, igual pueden ustedes seguir, pueden realizar, a pesar de estar atrasados, pueden participar, pero ahí ya justamente en la rúbrica, en la parte de evaluación ya está un puntaje menos, pero eso no importa. Lo que sería mucho peor no participar y perder todo el puntaje, que en este caso sería 5 puntos. Profe, una última consulta con relación a eso justamente. O sea, por ejemplo, si alguien entrega tarde, por ejemplo, solamente lo que corresponde a puntualidad lo que pierden, ¿verdad? Después el resto del contenido pueden seguir levantando así como usted dijo, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Sí, todo se queda abierto, no es que yo cierro eso, entonces ustedes pueden, si de repente por A o B motivo no pudo participar durante la semana, entonces igual tiene el tiempo para escuchar, leer, participar y de esta manera también va sumando su puntaje. Vamos a tener una segunda parcial sobre 35 puntos y van a necesitar alguno de estos puntos. Genial, profe, muchas gracias. Bueno, ¿preguntas acerca de la clase de hoy? Qué bueno. Entonces, si no tienen ustedes más preguntas, podemos descansar, profe Evelyn. Sí, profe, parece que entendieron todo o van a ir surgiendo, como ellos dicen, las preguntas cuando vayan elaborando sus instrumentos. Sí. Después, la grabación pueden ver, pueden entrar también, si por ahí se suscriben a mi canal, también a lo mejor tienen un punto yo para su examen segunda parcial, ¿verdad, profe? Le podemos dar un puntito ahí. Exactamente. Y escuchan la clase. Ya está, profe. Vamos a suscribirnos. Esa es una buena idea que está copiado en el chat, está copiado el enlace del canal de YouTube. Sí. Espectacular. Y bueno, te agradezco, profe, por tu participación y vamos a estar en contacto. Creo que estamos al día con los chicos, ellos ya tienen todos sus resultados de la evaluación primera parcial, entonces ahora ya apuntando a la segunda parcial y el examen final, entonces tiene que ir haciendo su trabajo porque el examen final consiste en presentar el borrador completo, ya incluye la investigación de campo, incluye ya la elaboración de esa parte, así que no hay ninguna excusa. Yo creo que ya la fecha inclusive ya tiene Iván, ya estuvimos coordinando, allá por fines de febrero recién van a presentar, van a tener todo el tiempo de febrero para seguir elaborando, haciendo su trabajo. Y bueno, no tienen de otra porque la gente que se presenta a primera, segunda mesa de su defensa, ya inmediatamente después tienen que pasar a defender. Así que les conviene luego realizar el trabajo y sería los primeros días de febrero, Dios mediante, voy a estar de vuelta a la facultad y vamos a estar haciendo la parte práctica. Tenemos todavía todo ese mes para poder hacer la verificación con ustedes y entonces me dejan un poco libre este mes de enero después de un año de pandemia para descansar un poquitito. Así que, a no ser que haya demasiada urgencia. Profe, Sí. discúlpame que te moleste, una última pregunta antes de... Profe, el tema de la presentación, nosotros vamos a tener para la habilitación 2 parciales, ¿verdad? 2 parciales más los trabajos en clase, ¿verdad? A ver, la habilitación, ustedes, sí, 2 parciales, y ahí y su asistencia, ahí para la habilitación, 2 parciales, asistencia y ahí la habilitación. Una vez que habiliten, entonces tienen derecho a primera o segunda final para presentar su borrador de trabajo final alegado. Hay una resolución, por eso nosotros ya no tomamos examen. Lo que sí
los años anteriores nosotros hacíamos una entrevista a cada grupo preguntando acerca de su trabajo, ¿verdad? Entonces, como estamos con el tema de pandemia, no sé si vamos a poder hacer esa entrevista, pero de todas maneras usted tiene que estar preparado. Pero se supone que si yo hice el trabajo, tengo que estar en condiciones de responder cualquier pregunta relacionada al trabajo. Pero lo que sí tiene que prepararse para presentar en forma impresa, ¿verdad? Porque la corrección se hace en forma impresa y se deja las evidencias de las correcciones. Entonces, una vez que se verifica en la escuela de contabilidad, inclusive ustedes después ya pueden volver a retirar ese trabajo impreso y seguir con las correcciones Con las de correcciones. su trabajo. Sí, ese es parte del proceso, entonces, lo que sucede en la primera y segunda final. Ok, profe, justamente eso es más lo que tenía la duda con relación a las parciales y a la habilitación nada más, pero aclaradísimo ahora. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Profe, ¿qué tal? bien. La otra semana, o no sé ya si esta semana ya se estaría habilitando como para, en la facultad, como para ver otra vez los trabajos juntos y eso, como estabas haciendo. A ver, yo recién dije, pero parece que no me escuchaste bien. O sea, en febrero yo escuché que recién tipo íbamos a hacer, pero Claro, lo que pasa es que yo ahora, ahí en posgrado donde yo estoy, tenemos feria en enero, no hay clase, nada, estamos de vacaciones, ¿verdad? Entonces, yo les dije a ustedes que me dejen un poco libre el mes de enero, voy a así tipo descansar bien y en febrero, a partir de los primeros días, ya les puedo recibir nuevamente a ustedes para poder seguir con la parte práctica, con la revisión de su trabajo. Entonces, vayan haciendo ustedes ahora y a partir del 1 de febrero podemos revisar de vuelta su trabajo y podemos hacer otra entrevista ahí, así como veníamos haciendo en el mes de diciembre, noviembre, diciembre con ustedes. Y vamos a tener todavía un mes. Creo que el examen final que ustedes van a rendir recién va a ser los últimos días de febrero, inclusive parece que es marzo, según Iván. No sé si Iván está ahí, no tiene la fecha ya, Iván, de la primera final. gracias, Recién, profe. dale, Gracias. dale, dale, querida. Los primeros días de marzo recién creo que es la final, pero nosotros vamos a tener clase hasta el 8 de febrero. Luego todo el mes tienen para elaborar su trabajo, revisar y todo eso. Entonces, eso es lo que yo les he planteado, pues, en febrero para poder hacer la parte práctica, la revisión, la visita y todo eso. Según me fijé, profe, el primer examen final es el 8 de marzo. Eso, ahí está Ruth, creo que sí. Así me dijo, estuve coordinando con Iván. Y bueno, y va a ser el 8 de marzo, entonces justamente un mes justito, hasta el 8 de febrero tenemos las clases y el 8 de marzo va a ser su primera final. Tienen un mes para trabajar intensamente con su trabajo y pasar por ahí con mi trabajo, por el posgrado, revisar, ver, tienen todas las herramientas ustedes para leer, para estudiar, escuchar el video, así, todo tienen a disposición para poder seguir con el trabajo. Bueno, está bien. ¿Alguna otra aclaración? ¿Consulta? Es- Qué bueno. No hay más nada, entonces. Bueno, entonces nos despedimos de ustedes. Cuídense. Nos vemos Dios mediante el próximo lunes. El próximo lunes vamos a estar mostrándoles a ustedes cómo elaborar cuestionario como instrumento de recolección de datos y posteriormente ya vamos a mostrar cómo se analizan los datos. Analizar los datos. Entonces, dentro del análisis de datos vamos a mostrarles cómo se analiza la escala, los datos provenientes de la escala y también los datos provenientes del cuestionario. Y así ya vamos a ir terminando ya, entonces estamos ya la parte final de la parte de investigación de campo, es la parte final ya de nuestra clase, así que vamos a ir aprendiendo muy bien esto, porque esto uno a uno, cada clase, lo que damos, cada clase vamos a aplicar en nuestro trabajo, no hay ningún desperdicio, una manera de decir. Bueno, gracias. Dios mediante, nos estaremos viendo el próximo lunes y por ahora entonces les agradezco su participación. Así que no se olviden colocar sus nombres, su apellido para ahí en la parte del chat.
tu asistencia. Asistencia. Gracias. Bueno, Gracias, profe. Hasta el lunes. Gracias, profe. Dale, Nos gracias. vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Gracias. Gracias, profe. Chao, Buenas profe. noches, profes. Chao, Buenas chao. noches. Buenas noches. gracias. ¿Qué tal tu tesis, Evelyn? Estoy ahora empezando, estoy haciendo la recolección de datos, la parte documental estoy, profe. Ah, qué bueno. Voy avanzando, ¿verdad? De repente me costó un poquitito las autorizaciones al final que me den, pero al final se dieron. Entonces, estoy en la parte documental realmente ahora. Estoy haciendo toda la recolección de datos porque ellos, en principio, ya hicieron una ficha donde le pidieron a todos los colaboradores ya que pongan qué hacen, su nombre y compañía. Entonces, eso es lo que me dieron. Y estoy analizando eso, el estatuto, el organigrama. Entonces Qué bueno. estoy avanzando de a poquito. Excelente, qué bueno, che. Y tenés que apuntar para el 2021. Este año sí o sí, profe, sí o sí, sí o sí, pero en febrero voy a ir a la facultad para escribir el tema, ¿verdad? Claro, claro, tenés que irte ya por ahí si quieres pasar, ahí vamos a mirar un poco y todo eso, Sí, antes de presentar. Y dale. también los requisitos para la presentación, hay unos formularios. Avísame nomás ahora cuando vas a presentar, te voy a pasar todo eso. Ah, bueno, profe, te voy a avisar. Tengo que irme luego junto a vos para retirar mi premio. Eso, me tienen que avisar, o sea que nadie pasó a retirar su premio. Si yo tengo toda mi Marco, libretita, ¿eh? Marcos tampoco no se fue. Nadie se fue, tengo todo anotado acá en mi libretita, se quedó ahí anotado. Sí, no, yo tengo eso recontra pendiente, profe, no me pude nomás ir más por la facultad, entonces, Tenés que pero avisar solo para llevarte entonces para ese día que te vas a ir. dale, yo te aviso y te voy a mostrar porque estoy adecuando mejor el título y estoy ahí, ¿verdad? Entonces te voy a mostrar luego antes y Sí, entonces sí. para que vos me des tu sugerencia, tu opinión, a ver qué te parece, pero Sí, siempre sobre el mismo tema, ¿verdad? Siempre sobre el claro, claro, sí, te conviene sobre el mismo tema. mismo tema siempre y en eso estoy, como te digo, estoy avanzando ya por suerte de a poquito. Hay veces nomás que no me puedo ir a la empresa por trabajo, ¿verdad? Entonces dejo de lado otra vez y entonces No, y estoy, así, pero tenés que poner una meta ya dentro de tu planificación estratégica anual. Bueno, hacer la planificación estratégica para cada año. no, la verdad que no, ¿En me falta serio? hacer eso para mí. Y vos sos de esa área y vos tenés que hacer eso. Yo cada año hago mi planificación estratégica y tienes tu meta, tu objetivo, tus debilidades, tu fortaleza, eso para poder trabajar durante el año. Sí, sabes, no, profe, casa de herrero, cuchillo de palo. Eh, yo tengo también una defensa de tesis para este año. Estoy terminando también mi tesis doctoral. Tengo que presentar ya por noviembre más o menos, ya puedo presentar. Qué buenísimo. ¿Doctorado en qué, profe? Y defensa y desarrollo, yo estoy ya en el 2019 ya empecé, estoy ya ahí a punto porque son 16 módulos, son 2000 horas prácticamente son de clases. Mucho de eso. Muchísimo, 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 pero ya estoy terminando. En junio básicamente tengo que terminar y después tengo 6 meses para trabajar con la tesis. Este año tengo eso dentro de mis objetivos. Sí, no, este año full luego con el tema de tesis. Yo este año sí o sí te tengo que presentar porque demasiado largo ya fue para mí la maestría. 5 años ya es con este y Mm, demasiado. sí, sí, en serio, eso es lo que te va a sacar canas. La mesa, todo luego, profe, todos los colores. Eso es lo que se dice, me sacaron canas, pero no, y más aún todavía tener que medio Sí. liquidar ya. No, este ya tengo que liquidar sí o sí para después ya el año que viene ver otros temas, otra maestría, enfocarme ya a otro proyecto. Entonces, sí o Claro,
Sí o sí este año, ¿no? Este año no pasa este tema de la tesis, de la presentación de tesis. Eso ya, Nosotros, eso sí que está fijadísimo. sí, nosotros abrimos este año ahí en posgrado, estamos abriendo maestría en educación y maestría en tributación. Porque especialización no era la tributación, ¿verdad? ¿O no había? Eso estamos abriendo, así que creo que van a ser todos virtuales por el momento y también probablemente una vez que vuelva a la presencial vamos a quedarnos con algunas clases virtuales posiblemente ya a partir de, estamos trabajando en eso también. Qué bueno, bro. Y para ¿qué se llama? Hay una especialización que es para tutoría de tesis, ¿verdad? Eso Bien, no también. van a hacer maestría también, eso. Y vos sabés que hasta el momento no se está pensando en eso. Vos sabés que esa especialización, antes de que saliera la ley 4995 que regula el doctorado, anteriormente pues no había una norma para el doctorado. Entonces, esa maestría, esa especialización de tutoría de tesis era parte del proceso del doctorado, de la Facultad de Ciencia Económica. El que quería presentar su tesis doctoral tenía que hacer ese curso y luego presentar su tema después de haber terminado ese curso. Durante ese curso, entonces ya tendría que elaborar ya su tema, su proyecto y luego inscribir. Esa era la forma de acceder al doctorado en aquel tiempo. Luego vino el 4995 en el 2013, pero recién plenamente se aplicó a partir de 2015. Entonces la gente que ya se inscribieron su doctorado a partir de ese curso, hasta ahora están defendiendo algunos todavía que formalizaron porque el CONES sacó una resolución y dice a aquellos que iniciaron el proceso de doctorado con ese régimen que podían terminar. Entonces, si se le reconoció su título, al menos en esa época, y si hizo el curso, entonces podía seguir con el proceso. Qué bueno. Este año hubieron 2 que defendieron su doctorado, pero el doctorado también de grado, ¿verdad? Porque el doctorado de ese tiempo, su base es el grado nomás, ¿verdad? Porque hoy día la base del doctorado es el curso de 1200 horas. Esa es la diferencia que hay ahora. Claro. Entonces el doctorado de grado se llama el de antes y su base es el certificado de estudio de grado. Y nosotros, el doctorado de ahora, su base es el curso con certificado de 1200 horas, su tesis también certificado con la tutoría y con la defensa, y también la maestría como base. Una maestría. Esos son los requisitos para el doctorado de posgrado. Entonces, ahora el doctorado es de posgrado y antes era de grado. Sí, porque eso era que a mí me comentaron y yo no entendí bien cómo era el tema del doctorado ahí en la facultad realmente. Claro, los médicos y eso todos recibían título doctor, pero con una manera de nivelar, entonces el CONES le llama eso doctor de grado. Doctor de grado. Y sí, pero son pocos también los que tienen doctor. Bueno, anteriormente la facultad de agronomía, montones de doctor directamente se recibían con una presentación de un trabajo final de grado prácticamente nomás, y con eso ya eran doctores. Y profe, en derecho, por ejemplo, ¿por qué se les dice doctor siendo que ellos se reciben como, o sea, su título es abogado? Claro. Ellos no son doctores, ellos hacen, supuestamente entre ellos hacen una acordada así tipo verbal. ¿Entendés? Y para ser doctor, ellos también tienen que hacer el posgrado, el doctorado. Pero ellos no tienen el título de doctor, ellos tienen abogado nomás. Lo que pasa, ¿sabes qué es lo que pasa en la antigüedad? Yo investigué eso y encontré que en el inicio, cuando no había casi carrera universitaria, lo que había, la primera carrera eran de derecho, de medicina
y de economía. Entonces ellos eran, lo que estudiaban eso directamente se les decía doctores nomás, ¿verdad? Porque doctor también significa docto para la enseñanza. Ah, Docto. ¿Entendés? O sea que docto es la palabra latina de donde proviene el doctorado. O sea que si yo soy doctor, yo soy una persona apta para enseñar por los conocimientos que poseo. Entonces ellos, básicamente anteriormente, por eso lo que al de economía, el que era abogado y el que era médico, se le decía doctor directamente, porque eran los profesores, eran los que enseñaban en la universidad y eran los doctos, los únicos doctos. de ahí viene entonces el Y ahí que... viene la acordada así verbal nomás, ¿verdad? Pero después ya está todo regularizado, normalizado, vamos a decir, hoy día ya no se puede, hay que certificar eso. Igualmente, profesor. Eh, uno, uno es profesor cuando concursa y en el caso de la UNA, el rectorado da un título de profesor. Si yo concurso por una materia, gano ese concurso y el rectorado me nombra como profesor de la UNA y ahí me da un título. Entonces yo ahí recién puedo utilizar el título de profesor, profesor magíster, profesor doctor, qué sé yo. Entonces no es que porque yo enseño, no vaya, soy directamente profesor. Hoy Mm, día. Ay, sí. Y eso es lo que se entiende realmente así. O sea, tiene que ser eso del escalafonado, ¿verdad? No, hay que certificar entonces. El escalafonado es a través de un concurso abierto. Uno se presenta y gana el concurso y bueno, eso es de la UNA, ¿verdad? Pero debería ser de todas las universidades, ¿verdad? Se tiene que nombrar a través de una resolución a través de un concurso abierto. Entiendo. Estas son las normas que hoy día rigen para regular toda la cuestión de enseñanza, docencia, todo. En- Así es, así mismo. sí. Profe, se quedaron 30 en la sala. Eh, yo creo que ellos se quedaron por uno de estos motivos que te voy a decir. ¿Verdad? Uno, porque ingresaron y se fueron a hacer cualquier cosa menos escuchar la clase. Y otro porque se quedaron prendidos por la conversación y entonces están ahí escuchando, ahí curioseando, qué sé yo, ¿verdad? Pero sería mínimo eso curioso. ¿Será? Si me habla alguno, ahí voy a creer que son curiosos, pero si nadie me habla, voy a creer que están haciendo su cafecito, no sé dónde estarán. Ya están cenando. No sé qué cosa. O están luego de vacaciones a algún lado y por ahí puso su celular, ingresó nomás y ¿viste? Nadie habló acá en este grupo de 29. No, Te dije, algunos salieron nomás. ¿eh? Uno salió. Uno salió. Salió y se enojó porque la verdad pues siempre duele un poco, ¿no? Le dolió y ya se fue. Ahí Así está. es. Y bueno, Mm. entonces el lunes nos encontramos en la próxima clase. Dale, querida, dale, profe, que estés bien, cuídese también vos, todo el mundo hay que cuidarse ahora, ¿no? Sí, hay que cuidarse a full ahora. Está complicado. Frío este mes. Así mismo. Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos, Evelyn, dale, chao. Chao. Chao.